De presentar, viene todos los lunes, todos los jueves, pero hoy vino excepcionalmente el miércoles a Mario Weinfeld. Ya sé. Bueno, Mario, un gusto, un placer tenerte en el programa. Te queremos escuchar a propósito de la muerte de Chávez. Primera sensación muy rápida, digo, en estos tiempos que uno conoce tanto a las figuras políticas, o sea, digo, jamás en la Argentina se ha conocido un presidente venezolano como Hugo Chávez, y me atrevo a decir, por ahí es un poquito osada pena, jamás en el mundo se ha conocido un presidente venezolano como Hugo Chávez. Y esto es tal vez una de las primeras cosas que quiero señalar, que es la importancia que ha tenido Chávez en el mundo. No es proporcional al peso de su país. O sea, Chávez no es el líder de una potencia económica. Es un país con muchos problemas, como un país, digamos, en trance de desarrollo y demás, que en este momento tiene una situación beneficiosa por el valor del petróleo. No es una potencia militar, ni mucho menos. Digo, ¿cómo llegó Chávez a ese lugar? Esto habla, digo, ¿cómo Chávez es tan importante para quienes están de su lado y para quienes no están, para que lo quieran o lo aborrezcan tanto? Dentro de su país es más fácil, digamos, bueno, un presidente tan consagrado lo es. Fuera de su país tiene que haber sido un gran político. Tiene que haber sido un gran político. Es decir, esta es la primera conclusión. Esa conclusión, digo, es más potente que el país del que viene, o fue más potente del país que viene. Segunda cuestión, no hablaré mucho, escuché que se habló y no soy quien, digo, por ahí de la política interna de Venezuela, que se puede hablar, pero uno puede resumirlo en esto. El legado de Chávez en Venezuela, o la legitimidad de Chávez en Venezuela, fue resuelta por el pueblo venezolano, y punto, ya está. Es decir, lo votaron hasta aburrirse, lo votaron muchísimas veces, y queda como un veredicto final, digamos, la última elección, que fue súper reciente, con el hombre ya enfermo y demás, con algunas dificultades que ya emergían, evidentemente un líder de inmensa popularidad en su país, que corta claramente sectores populares contra los sectores más poderosos, en su país y fuera de su país. Querido en la región por los sectores más populares, por los gobiernos más populares, odiado por el resto, digamos, por lo que es el centro del mundo. Y está esa frase, yo creo que esa simbólica frase del rey de España, ¿por qué no te callas?, fue una frase dicha tal vez en un cónclave determinado, ante una situación determinada, pero tal vez refleja lo que se piensa, lo que se pensó en el mundo central de este hombre. Querían que se callara, querían que no existiera. ¿Por qué querían que no existiera? Porque era importante, porque era muy importante. Segunda cuestión que se habló acá y se contó bien en la región, que por ahí en eso me centraría un poquito más, en el desarrollo, en esta etapa de la región fue una figura central, y muy ligada a esto en la relación con Lula, con los gobiernos argentinos y brasileños en general. Primero con Lula y Néstor Kirchner, después con Cristina Kirchner y Lula, después con Cristina y Dilma Rousseff. Supo jugar el recuerdo que había en el informe, es decir, cuando él cuenta que en algún sentido él se pone a disposición de la estrategia que arman Kirchner y Lula, que Kirchner dice, bueno, vos hablá, le salía fácil hablar, digamos, ¿no? Claro, sí. Vos hablá largo, le salía fácil también. Pero en cualquier caso que se adecua a esa estrategia, es decir, es determinante. Y el hecho de sumar su país a Mercosur es una jugada muy importante que cambia el diseño. Contiene a Venezuela también. Exacto, contiene a Venezuela. Supo escuchar también a Néstor Kirchner y a Lula, pero tal vez más a Kirchner, por lo menos por lo que yo conozco, en el momento del referéndum revocatorio en Venezuela. Él tenía una situación muy tensa, muy crispada, y Kirchner le aconseja, ¿vos vas a ganar las elecciones? Sí. Bueno, si ganás las elecciones, jugate. El referéndum revocatorio es durísimo. Vos tenés mandato vigente y te exponés en mitad de tu mandato a perder las elecciones. Decidió hacerlo, se expuso, se tenía mucha fe. Y lo ganó. Y pudo ganar. Hay otras cuestiones de la región que por ahí se ven menos, pero que también son importantes. Esta es una región de paz, eso lo dice siempre la presidenta de los argentinos, lo dijo el otro día en el Congreso. Hay escaramucitas, pero no es una región de paz en promedio del mundo, de hace muchísimos años. Esto también lo favorece un poquito para que los norteamericanos no nos miren. Hay otras razones, pero también es esto. Si no hay mucho conflicto, si no hay mucha guerra, también te miran menos, y esto en algún sentido también es un beneficio. Es una época de paz. Y justamente este líder que fue tan vociferante, que era tan belicoso con la lengua, que da tanta vuelta y qué sé yo, también contribuyó a esa cuestión sistémica que es muy importante. Otra cuestión que tampoco se dice tanto,
Chávez puso plata en otros países, en muchos, ¿no? A nosotros, nos prestó cuando no nos prestaba nadie, ¿no? A nosotros nos prestó, a Nicaragua, a Cuba. Alguna vez le abarató la nafta a un alcalde de Londres. Que era de izquierda. Que era de izquierda, se llamaba Livingston, creo, y que lo llamaba el alcalde rojo. Y le prestó nafta porque el servicio de buses se le iba a las nubes y le prestó plata. Ahora, esas relaciones que estableció Chávez no son sencillas con esos países, pero no fueron relaciones de colonia-metrópoli. Fue una relación de otro tipo. El que presta algo pone. El caso de Cuba es muy complejo. Cuba también le prestaba maestros y médicos. Totalmente. A cambio de petróleo. Y inclusive hay un rizo formidable que son las escuelas para médicos de chicos de toda la región, de toda Sudamérica, que se capacitan a partir de la capacidad instalada del saber que hay en La Habana o que hay en la isla y que son sostenidos por la plata de Venezuela. En suma, un líder que ha sido muy constructivo en la región. No puedo no decir, porque a mí esas cosas me fascinan, un orador maravilloso, un orador de masas maravilloso. Hablaba largo, hablaba larguísimo, hablaba horas, hablaba muchísimo. Yo lo vi una vez en la cancha de Ferro teniendo que cubrir el acto para el diario en que estaba. El discurso, como todos los discursos de Chávez, iba, venía, y uno en un momento yo me daba cuenta, primero que tenía que irme a escribir porque estaba contra cierre y no podía más. Segundo, que no me quería ir ni a cañonazos, o sea, que decir que no me quería perder todo lo que venía, más allá que el discurso ya había recorrido varias cuestiones. En esos discursos demostraba una erudición y un conocimiento libresco y de la historia de la región como tienen pocas personas, como tienen muy pocos dirigentes políticos. Por ejemplo, la historia argentina sabe más que la mayoría de los dirigentes políticos de la Argentina actual. No digo que todos, pero sí que muchos. Muy ayornado aparte en la lectura y con momentos deslumbrantes como aquel en que le donó, que le regaló a Barack Obama las venas abiertas de América Latina. Un gesto, digamos que no es el gesto de una figura violenta, de una figura brutal, sino que es un gesto, digamos, lleno de ingenio. O sea, en definitiva, un líder que fue muy querido por su pueblo, que conjugó muy bien con una época, que fue muy constructivo en la región para la unidad regional en una etapa de crecimiento, de búsqueda de integración con enormes dificultades, pero de todas formas de búsqueda de integración y de enorme paz. Una región que tuvo paz, una región que por otra parte no se plegó a Afganistán, no se plegó al ataque de Irak y repudió las cárceles en Guantánamo, como lo hicieron en términos proporcionales muy pocas regiones de la Tierra, si es que las hubo. No lo hizo Europa, no lo hicieron los países de América del Norte lindantes con los Estados Unidos. En eso él cooperó y ayudó a cerrar todas esas cuestiones. ¿Se puede suplir un líder así? Esa es una pregunta eterna, es una pregunta de libro. Da la sensación de que es irreemplazable un liderazgo de esa característica. En algún sentido sí lo es, porque aparte conjuga un momento, es decir, llega en el momento adecuado. E insisto, yo creo que la verdad que llevó absolutamente al límite superior las posibilidades que tenía él en su tiempo y en su país. O sea que casi fue exorbitante para Venezuela Hugo Chávez. De cualquier manera, si su fuerza puede resolver o no, ese es el dilema de todos los movimientos creados por líderes carismáticos. Uno podría decir, con un poquito de fe, y sin saber mucho de lo que pasa, en el líder político, cuyas palabras, cuya forma de hablar y tal vez cuyo estilo fue el más parecido a Perón de todos los líderes de la región en esta etapa, por ahí puede esperarse hasta por su origen, ¿no? En un intento de golpe. Militar, la forma de hablar, las citas a Perón, mucho más que la mayoría de dirigentes peronistas actuales. Uno podría decir que habría que desearle a sus seguidores que como ocurrió con el movimiento peronista, bien o mal, su movimiento seguirá vigente. Su recuerdo, sin duda. Excelente, Mario, la verdad que lujo. Estamos haciendo un programa muy bueno con Mario, con José Natanson, con Tereshchuk y de